Me denunciaron por mi hijo, y ahora tengo que pagar todo. Cuando tenía 22 años, nunca imaginé lo que vendría. La vida parecía simple, llena de fiestas y amistades. Pero una noche cambió todo. Descubrí que iba a ser padre. La emoción me invadió, pero también el miedo. No sabía cómo contárselo a nadie, ni siquiera a mi familia. Todo parecía un sueño que pronto se volvería realidad, y no podía detener el tiempo que ya corría imparable. Durante los meses siguientes, traté de asumir la responsabilidad. Busqué trabajo, pensé en estabilidad, pero era joven y muchas decisiones fueron impulsivas. La madre de mi hijo también tenía dudas y miedos. Nos prometimos cuidarnos y criar juntos, aunque las discusiones aparecían sin avisar. Cada día era un reto. Trabajo, estudio y el embarazo a cuestas. Todo se sentía pesado, pero la ilusión de ser padre me sostenía. Cuando nació mi hijo, sentí una mezcla de alegría y temor. La primera vez que lo sostuve, su fragilidad me hizo llorar. Me juré protegerlo siempre, sin importar el precio. Las noches sin dormir, los pañales y las responsabilidades me cambiaron. Me convertí en alguien diferente, alguien que debía dejar atrás la juventud para enfrentar la realidad adulta. Ser padre no era fácil, pero cada sonrisa valía cada sacrificio. Pasaron los años y mi vida se centró en mi hijo. Trabajaba más horas, renuncié a algunas amistades y poco a poco entendí que el mundo adulto no era indulgente. A veces dudaba de mis decisiones, pero veía cómo crecía y se desarrollaba. Sentía orgullo y miedo a la vez. ¿Sería suficiente? La presión económica y emocional nunca cesaba, pero él era mi motor, y la vida parecía algo más llevadera mientras lo veía sonreír. Cuando cumplí 50 años, la vida me golpeó de nuevo. Recibí una notificación inesperada. Debía enfrentar un juicio relacionado con mi hijo. La madre de mi hijo me denunció por temas financieros, algo que jamás imaginé que sucedería. Todo parecía justo en la superficie, pero yo sabía que las intenciones eran otras. La noticia me dejó helado y con un nudo en la garganta, recordando cada sacrificio que hice por él y por nuestra familia. El juicio comenzó y cada detalle salió a la luz. Testigos, documentos, recuerdos de hace décadas. La presión era insoportable. No dormía, no comía. Todo parecía volverse en mi contra. Cada sacrificio que hice por él, ahora se sentía inútil. Mi hijo era inocente, pero yo debía enfrentar las consecuencias. Mi corazón dolía mientras escuchaba cada palabra en la sala, preguntándome cómo todo había llegado tan lejos. Los abogados me aconsejaban paciencia, calma y estrategia. Cada movimiento debía ser calculado. Me sentía atrapado, como en una pesadilla que no podía despertar. La relación con la madre de mi hijo empeoraba y la tensión crecía. Mi hijo preguntaba por qué todo cambiaba, y yo luchaba por darle respuestas que no tenía. La vida que creí estable se desmoronaba frente a mis ojos, y cada día era un reto más grande que el anterior. Recordaba mi juventud, mis errores y decisiones impulsivas. Ser padre joven fue difícil, pero siempre creí que podía manejarlo. Ahora, con 50 años, todo parecía regresar para cobrar su precio. La nostalgia se mezclaba con la ansiedad y la tristeza. Cada recuerdo se sentía como un juicio paralelo, cuestionando si hice lo correcto en cada paso. La vida me enseñaba que nada se olvida y que las acciones siempre tienen consecuencias. Un día, durante la audiencia, escuché palabras que me helaron. Alegaban que no había cumplido con mis responsabilidades. La sala parecía girar a mi alrededor. Todo el esfuerzo por mantener a mi hijo seguro se desvanecía ante los ojos del juez. Traté de respirar profundo, recordando por qué luchaba, por mi hijo. Cada argumento era una oportunidad para demostrar que mi intención siempre había sido protegerlo, sin importar los errores cometidos. Finalmente, entendí que debía enfrentar la situación con honestidad. No podía cambiar el pasado, pero sí luchar por el futuro. Cada documento, cada testimonio, cada palabra contaba. La presión era enorme, pero mi determinación mayor. Mi hijo me observaba desde la galería, confiando en que su padre nunca lo abandonaría. En ese momento comprendí que la vida no perdona errores,
pero tampoco olvida el amor ni el esfuerzo de quienes realmente luchan por su familia. La audiencia continuaba, y cada palabra del juez pesaba como una losa. Mis manos sudaban, y la mirada de mi hijo me atravesaba el alma. La madre de mi hijo permanecía seria, casi implacable, mientras su abogado señalaba cada fallo que, según ellos, había cometido. Todo el pasado de mi juventud se sentía frente a mí, como si lo reviviera en cámara lenta, y solo podía respirar profundo y mantener la calma. Recordé mis primeras decisiones como padre: cambiar pañales, noches sin dormir, enseñarle a caminar. Cada sacrificio parecía inútil frente a las acusaciones, pero mi amor por él era más fuerte que cualquier juicio. Su sonrisa en casa, sus pequeñas victorias, eran mi motor. Ahora debía demostrar que, aunque la ley me retara, nunca dejé de luchar por su bienestar y que todo lo que hice fue por protegerlo. El abogado me aconsejaba no reaccionar, esperar el momento preciso. Cada argumento debía ser calculado. Recordaba que la paciencia era más poderosa que la rabia. Cada detalle de mi vida estaba siendo escrutado. Trabajos, errores, aciertos. Todo debía mostrarse como prueba de que fui un padre responsable y que mis decisiones, aunque imperfectas, siempre buscaron el bienestar de mi hijo. La tensión era insoportable, pero controlable. Durante el receso, pude abrazar a mi hijo por unos segundos. Sus ojos llenos de curiosidad y miedo me recordaron que mi lucha no era solo legal, sino emocional. Debía mantenerme fuerte por él. Cada paso que diera desde ese momento debía ser firme, mostrando que un padre nunca abandona, que incluso ante errores pasados, la responsabilidad y el amor siempre prevalecen. Esa breve conexión me dio fuerzas para seguir adelante. Volviendo a la sala, escuché la acusación final de la madre de mi hijo. Todo parecía apuntar a que yo debía asumir pagos y responsabilidades extras. La tensión subía como un volcán a punto de explotar. Traté de mantener la calma, respirando y recordando cada momento que me llevó hasta aquí. Decisiones difíciles, errores, sacrificios, todo contado para defender mi amor y responsabilidad hacia mi hijo. El juez preguntó por mis ingresos actuales y gastos pasados. Detalles de mi vida financiera fueron expuestos, cada documento revisado minuciosamente. Sentí que todo se volvía personal, pero debía mantener la cabeza fría. Cada cifra contaba una historia. Mi dedicación, trabajo, esfuerzos por brindar seguridad. La sala estaba silenciosa, y solo el sonido de los papeles y mi respiración llenaban el espacio mientras me preparaba para responder con honestidad y claridad. Recordé cómo a los 22 años todo parecía sencillo. No imaginé que 28 años después, mi pasado regresaría con fuerza. Cada decisión tomada en mi juventud ahora tenía consecuencias reales. Sentí una mezcla de miedo, arrepentimiento y determinación. Debía demostrar que nunca abandoné a mi hijo, que cada error fue una lección, y que a pesar de los años y las complicaciones, mi amor por él nunca disminuyó. El testimonio de un amigo cercano llegó a ser clave. Habló de mi dedicación, de las noches sin dormir, de cómo siempre puse a mi hijo primero. Sus palabras calmaron un poco la tensión. Por primera vez sentí que alguien reconocía mis esfuerzos, que mi historia no era solo un conflicto legal, sino un relato de amor y responsabilidad. Cada palabra resonaba en la sala, recordándome por qué luchaba, por la justicia y por mi hijo. El abogado de la madre intentó desacreditar mis esfuerzos, pero cada argumento era respondido con hechos y documentos. La sala se volvía un campo de batalla legal, pero también de emociones. Recordé que esta lucha no era solo por dinero o justicia, sino por mantener intacta la relación con mi hijo. Cada paso, cada palabra debía mostrar que siempre fui un padre presente y comprometido, a pesar de los errores del pasado. Finalmente se escucharon los primeros indicios de decisión del juez. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar cualquier resultado. Sabía que los siguientes minutos definirían mucho de mi futuro y la estabilidad de mi hijo. Todo el sacrificio, todas las noches sin dormir y todas las decisiones difíciles me habían llevado hasta aquí. Solo podía esperar y mantener la calma,
con la esperanza de que la justicia reconociera mi amor y dedicación. El juez comenzó a hablar, y cada palabra parecía pesar toneladas. Escuché con atención, cada frase resonando en mi mente. La sala estaba tensa, todos expectantes. Su decisión definiría mi futuro y el de mi hijo. Recordé cada sacrificio que hice, cada error que cometí y cómo, a pesar de todo, siempre estuve presente. El silencio era absoluto, solo roto por el tic-tac del reloj que marcaba la espera. El veredicto parcial llegó. Debía asumir ciertas responsabilidades, pero también se reconoció mi dedicación como padre. Un alivio parcial inundó mi cuerpo, aunque sabía que el camino aún no estaba completo. La madre de mi hijo permanecía seria, pero sus ojos mostraban un mínimo de respeto. Mi hijo me miraba con curiosidad y esperanza. Sentí una mezcla de cansancio y determinación para seguir adelante, protegiendo lo que más amaba. Los documentos finales fueron firmados y la sala empezó a vaciarse lentamente. Caminé hacia mi hijo y lo abracé fuertemente. Sentí que cada lucha, cada noche de incertidumbre, había valido la pena. Su seguridad y bienestar eran lo único que importaba. Cada paso hacia la salida era un recordatorio de que la vida daba segundas oportunidades y que, aunque el pasado no se puede cambiar, siempre se puede construir un futuro mejor. Al salir del tribunal, respiré profundo. La luz del día parecía diferente, más intensa. Recordé mi juventud y cómo a los 22 años jamás imaginé enfrentar algo así a los 50. Mi hijo caminaba a mi lado, confiado, y sentí orgullo y responsabilidad al mismo tiempo. Cada decisión de ahora en adelante debía ser pensada con cuidado. La vida me había enseñado que la responsabilidad no desaparece con los años, se transforma y se fortalece. Durante los días siguientes, ajusté mi rutina para estar más presente. Trabajo, responsabilidades y momentos con mi hijo debían equilibrarse. Aprendí a priorizar y a valorar los pequeños instantes, desayunos juntos, juegos y conversaciones. Cada detalle importaba. El juicio había terminado, pero la educación y cuidado de mi hijo seguían siendo mi prioridad. Sabía que, aunque la ley daba reglas, el amor de padre no tiene límites. La madre de mi hijo propuso algunas actividades conjuntas y acepté con cautela. La comunicación, aunque tensa, era necesaria. Mi objetivo era que mi hijo creciera en un ambiente seguro y lleno de apoyo. Cada decisión debía ser meditada, buscando siempre su bienestar. Aprendí que, a veces, los adultos deben poner sus diferencias a un lado por el bien de los hijos, y yo estaba dispuesto a hacerlo. En la escuela, mis esfuerzos fueron visibles. Maestros y amigos comentaban cómo participaba activamente en la educación y actividades de mi hijo. Me sentí orgulloso y aliviado. Cada sacrificio y lucha parecía tener sentido. Los años de incertidumbre y miedo se transformaban lentamente en momentos de satisfacción y alegría. La responsabilidad no se mide solo en obligaciones legales, sino en la dedicación y el amor constante. Una noche, mientras dormía mi hijo, recordé todo lo que habíamos vivido. Desde los errores de juventud hasta las batallas legales, cada momento había forjado nuestra relación. Comprendí que los desafíos no destruyen la relación, sino que la fortalecen. El futuro era incierto, pero estaba seguro de que, con amor y esfuerzo, siempre habría un camino para proteger y guiar a quien más amaba, mi hijo. Pasaron los meses y la rutina se volvió estable. Mi hijo crecía feliz y nuestras conexiones se fortalecían cada día. Las preocupaciones legales habían quedado atrás, pero las enseñanzas permanecían. Cada decisión tomada, cada sacrificio hecho, era ahora parte de nuestra historia. La vida me había enseñado a ser paciente, responsable y a nunca rendirme, porque el amor de un padre puede superar cualquier obstáculo. Finalmente comprendí que todo valió la pena. Cada noche de miedo, cada documento, cada discusión, cada lágrima y risa habían construido un futuro sólido para mi hijo. Ahora caminábamos juntos, confiados, sabiendo que el pasado no define nuestro presente ni nuestro mañana. Mi historia era de errores, lucha y aprendizaje, pero sobre todo de amor incondicional. Y lo más importante, sabía que siempre estaría allí para él.